Bueno, considerando que ya hay bastantes participantes unidos, vamos a dar inicio. ¿Me escucho bien? ¿Alguien puede confirmar? ¿Te escuchas bien? Sí, Francisca. Gracias, Guillermo. Bueno, le doy la más cordial de las bienvenidas a todas y todos. Mi nombre es Francisca Morales y yo soy psicóloga en formación del Centro Psicológico Rumbus. Bueno, antes que todo se le agradece por querer participar y ser parte de este espacio tan enriquecedor que ha brindado el centro y bueno, principalmente a los profesionales que van a exponer el día de hoy, quienes son Macarena Gómez, nuestra psicóloga clínica infanto-juvenil, y Guillermo Martínez, nuestro neuropsicólogo. Bueno, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, más conocido como TDAH, últimamente ha tenido mucha relevancia y se ha puesto el foco de atención en él, ya que es una patología que debido a sus características provoca un alto impacto en la vida de quien lo padece y de las personas también que lo rodean. Es por este motivo que se ha considerado de gran importancia conversar y a la vez también psicoeducar sobre este trastorno por medio de estas charlas. Cabe mencionar a todos ustedes que Macarena y Guillermo van a brindar un espacio para que ustedes puedan realizar todas las preguntas que les surjan. Ya si les da vergüenza hablar o en caso de que tengan el micrófono malo, recordarles que también pueden dejar sus preguntas en el chat. Y bueno, para dar inicio ya de una vez, le doy la palabra a Guillermo. Muchas gracias, Francisca. Bueno, antes de comenzar, me gustaría agradecerle a Francisca por su presentación, al Centro Rumbos por esta labor de difusión que ha realizado y por todo el apoyo que nos ha estado dando, a Maca porque hemos estado trabajando en poder hacer esta realidad, esta charla, y sobre todo a todos ustedes por estar interesados en aprender un poquito más sobre esta circunstancia. Y nada, espero que sea, como decía Francisca, un lugar enriquecedor en el cual podáis aprender muchas cosas y que os puedan ser útiles para lo que sea que os interese, digamos, ¿vale? Así que vamos a comenzar con la charla. Voy a abrir la presentación. Sí, agradecemos mucho su asistencia. Y venga, empecemos. Oh, perdón, la tenía puesta en un lugar que no se debe. Vamos para el principio. Aquí. Ya, venga. Bueno, pues vamos a hablar de qué es el TDAH en esta ocasión, qué tipos hay y cómo trabajar con ellos. Eso será un poquito el curso de acción, ¿vale? Los objetivos que nos planteamos al hacer con Guillermo esta charla fue generar una comprensión integral sobre el TDAH, dar a conocer los tratamientos neuropsicológicos y psicológicos para el TDAH y sociabilizar estrategias a nivel familiar recomendables para familias que tengan integrantes con TDAH. Vale. Para poder para poder cumplir con estos objetivos, hemos diseñado una serie de preguntas que estarán divididas en dos secciones, ¿vale? Después de cada una de estas dos secciones, que durarán alrededor de unos 20-25 minutos cada una, se abrirá un espacio para hacer preguntas que tendrá una duración, sobre todo teniendo en cuenta el primer espacio, será de una duración de 15 minutos, porque el segundo espacio, si queréis, lo podemos alargar un poquito más. Y si se ha quedado alguna pregunta en el tintero sobre lo que estuvimos exponiendo en la primera sesión, pues ahí también podéis aprovechar, ¿vale? Entonces, durante la primera sesión intentaremos ir respondiendo a la pregunta de qué es el TDAH, dándoos algunos datos que os sirvan para comprenderlo mejor, explicándoos algunos de los factores que influyen en la aparición o en la mayor manifestación de la sintomatología, explicándoos cuáles son los síntomas subyacentes a este tipo de trastornos y explicándoos además, haciendo una distinción entre los que consideramos los síntomas primarios o los nucleares y otros síntomas que son asociados a estos primeros síntomas. Además, os mencionaremos en qué situaciones estos síntomas les crean más problemas y cómo este tipo de circunstancias o de sintomatología y de trastorno, de qué forma pueden estar condicionando en la construcción de su personalidad y la comprensión del mundo. La siguiente sección será destinada
una vez ya hemos explicado en qué consiste el TDAH y todo esto, estará destinada ya en explicaros cuáles son los diferentes tipos de tratamientos y cómo estos se organizan para poder trabajar de forma conjunta en ayudar a este tipo de población. Os explicaremos con mayor detalle el tratamiento psicológico y el neuropsicológico, ya que son las especialidades de mi compañera y mío. Y hablaremos o os daremos algunas recomendaciones útiles a nivel familiar que puedan facilitaros en la convivencia con este tipo de población, digamos, con este tipo de niños, y que puedan facilitarse así un desarrollo lo más saludable posible. ¿Vale? Así que nada, vamos a empezar con algunos aspectos que nos pueden ayudar a definir o a entender un poquito mejor qué es el TDAH. Lo primero que podemos mencionar es que estamos hablando del trastorno infantil más frecuente que se encuentra, ¿vale? Y que está considerado como un trastorno del neurodesarrollo que ocasiona un impacto negativo en las esferas familiares, sociales, académicas, laborales y psicológicas. Me gustaría que, bueno, una de las palabras en la cual quiero que os vayáis centrando es en esa palabra, en la del trastorno del neurodesarrollo. Vamos a ir explicándolo y os irá quedando un poquito claro. Bueno, como estaba hablando, al tratarse de un trastorno del neurodesarrollo, de lo que estamos hablando es que es un trastorno que tiene una causa o un origen orgánico, ¿vale? Pero también cuando estamos hablando del trastorno del neurodesarrollo, lo que quiere decir es que no es un trastorno que se quede estable, es decir, la sintomatología no es fija. Sino que a medida que se va produciendo el desarrollo y la maduración de esta población, de estos niños y tal, pues estos síntomas van cambiando en intensidad o en el tipo de síntomas que se van produciendo, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes para entender a nivel cerebral es que se trata de un trastorno de hipofrontalidad. ¿Eso qué quiere decir? Estamos hablando que una región en concreto parece que está teniendo un nivel de actividad diferente al que se puede estar produciendo en el resto de la población que no tiene este tipo de sintomatología. Esa región principalmente es la frontal, por eso se dice hipofrontal, la cual está encargada sobre todo de poder dirigir la conducta. Es la que está encargada de utilizar el resto de herramientas que tiene nuestro cerebro, nuestra mente, para utilizarlas de forma voluntaria. Además, se ve que no solo hay un problema o una alteración o una dificultad en la activación de esta región, sino que también nos podemos encontrar un funcionamiento diferente en la región frontoparietal, en algunos núcleos subcorticales y en el cerebelo. A nivel de la población chilena, tenemos los datos de que en la población escolar chilena, el 6,2%, los datos más recientes indican que la población tiene TDAH. Estos son datos levemente mayores a los que encontramos, por ejemplo, en otros países y a nivel internacional, que, por ejemplo, indican una prevalencia del TDAH entre el 2 al 5%. Lo anterior ha sido explicado desde los expertos debido a un sobrediagnóstico que han habido durante las últimas décadas en nuestro país. Existen 3 subtipos de TDAH, que a continuación los vamos a explicar más en profundidad, pero existe el subtipo que es más común, que abarca el 52,2%, combina tanto la hiperactividad, la impulsividad y la desatención, simultáneamente están de manera significativa. Mientras que en un 34% de los casos, predomina solo la hiperactividad o la impulsividad, mientras que solo en un 13% es solamente desatento, la sintomatología significativa. Cuando nos vamos a evaluar por género la situación, se ha visto que los niños tienen más propensión a padecer o a ser diagnosticados con TDAH. Se visualiza que hay una proporción de 2,5 niños por cada niño. Los niños tienden a presentar sintomatología más hiperactiva e impulsiva, mientras que las niñas tienden a ser más desatentas. La trayectoria del TDAH se ha visto de que de los niños que son diagnosticados en etapa escolar de TDAH, se ha visto que en la adolescencia el 80% sigue
padeciendo sintomatología significativa. Cuando se llega a la adultez, alrededor, hay estudios que indican que al menos un 30% de los adultos continúan padeciendo sintomatología significativa y otros indican que se acerca al 60%. Ahí no hay tanto acuerdo ahí en la literatura, pero es al menos el 30%. Se ha visto que el déficit atencional está asociado a otros trastornos infantiles. Esto quiere decir que mientras se padece TDAH, hay otros trastornos que también están padeciendo los niños o adolescentes. Aquí vamos a mostrarles a continuación los trastornos más significativos. En primer lugar está el trastorno negativista desafiante, que se asocia en un 60% al TDAH, en porcentaje. Está el trastorno de la coordinación, que se asocia a un 45% aproximadamente. Está también el trastorno de la lectoescritura, que se asocia a un 40%. Está el TIC, que se asocia a un 35% aproximadamente, y está un 30% los trastornos afectivos que se asocian. Entonces acá lo que es muy clave resaltar que existe una individualidad en cada caso, que podemos estar frente a un niño que padezca TDAH, pero también que padezca otros trastornos. Entonces, el abordar individualmente el caso, como lo vamos a ver más a continuación, es muy importante. Vale, antes de que vayamos a centrarnos en lo que es el TDAH, me gustaría que tuviéramos en cuenta lo siguiente. Antes habíamos hablado de que se trata de un trastorno del neurodesarrollo, pero claro, tenemos que entender mejor a qué nos referimos con esto, ¿vale? Por tanto, vamos a hacer un pequeño inciso aquí para explicaros un poquito de qué trata esto del neurodesarrollo. Me gustaría que tuvierais en cuenta que para poder realizar cualquier tipo de aprendizaje, algunas habilidades o funciones que son necesarias son la atención, la memoria y la inhibición para que se den adecuadamente. Estas, entre otros. Por tanto, para entender el desarrollo de las diferentes habilidades cognitivas que se presentan en los niños, hay que tener en cuenta tres principios. El principio de jerarquía, el principio de interacción genética-ambiente y el principio de y el principio de a ver, un momento, que es que me estoy haciendo una cosa. A ver, y el principio de descontinuidad. Vamos a dejar respecto abajo. Vale, ¿a qué nos referimos con el principio de jerarquía? Quiero que os fijéis primero un poco durante un rato en esta imagen. Aquí lo que estamos viendo es una línea diagonal de color rojo que representa la edad, el avance de la edad, y alrededor de esa línea tenemos diferentes imágenes del cerebro. Ahora quiero que nos fijemos en los colores. Los colores que son más azulados representan aquellas regiones del cerebro que ya están pudiendo ser utilizadas dependiendo de la edad. ¿Eso qué quiere decir? Que hay determinadas regiones que ya pueden estar cumpliendo con sus funciones y hay otras regiones, que son las más rojizas, que todavía no han llegado a activarse y por lo tanto a poder utilizarse. ¿Esto qué quiere decir? Que las regiones que tienen colores más azulados ya están pudiendo empezar a hacer sus funciones y las otras todavía no están haciéndolo de forma eficaz, ¿no? Además, os quiero señalar, por ejemplo, que las regiones que están más rojizas, muchas de ellas tienen que ver con el control de la conducta de forma voluntaria o la capacidad de dirigir la atención de forma sostenida o selectiva, digamos, ¿no? De forma voluntaria y consciente. Por tanto, las diferentes regiones cerebrales maduran en diferentes momentos y con distintos ritmos, y eso quiere decir que los distintos procesos atencionales y las demás funciones también maduran, por lo tanto, a diferente ritmo. El siguiente principio, el de interacción genética-ambiente, lo que quiere decir es que la capacidad para realizar las diferentes funciones que nos permiten interactuar con nuestro entorno no dependen solo de nuestra genética, sino que la genética necesita además de la experiencia, de la práctica en ese ambiente para que se vayan pudiendo realmente aprender y utilizar, ¿no? Por lo tanto, es vital que entendamos que para que un niño se pueda desarrollar adecuadamente necesita participar activamente en su entorno. Y el tercer principio se llama el principio de descontinuidad y lo que quiere decir es, a ver, yo quiero que os paréis un momento a ver, por ejemplo, cuando los niños pequeños de repente, de la noche a la mañana,
están pudiendo hacer cosas que hace 3 días o 4 no nos habíamos dado cuenta de que podían hacer, ¿no? Entonces, por un lado, quiero que pensemos en eso, en que de repente hay competencias o habilidades que surgen de forma brusca y que para que esas funciones que acaban de aparecer realmente puedan consolidarse y utilizarse adecuadamente, lo que necesitan los niños es práctica. Es por eso que además no podemos ver, o sea, que los niños se tiran durante mucho tiempo, durante un tiempo prolongado, en cada una de estas etapas. Lo que están haciendo es practicar una tarea, consolidando las conexiones neuronales para que eso se pueda hacer de forma cada vez más eficiente, más solvente, más fácil, ¿no? Esto tiene que ver también con lo que se estaba diciendo al principio sobre el principio de jerarquía. Estamos intentando hacer de color cada vez más azulito, que lo que quiere decir es que las conexiones cada vez son más rápidas y más eficientes entre diferentes regiones, que son las que permiten que determinadas conductas se puedan llevar a cabo. A continuación vamos a ver los factores que influyen en la aparición del TDAH. Por una parte están los factores genéticos, donde se han visto que hay ciertas características genéticas que alteran el funcionamiento correcto de neurotransmisores como la dopamina. Los neurotransmisores permite la comunicación entre las neuronas y la dopamina viene siendo un neurotransmisor bastante relevante que nos permite fomentar como sensaciones placenteras, coordinar el movimiento, regula la memoria y también coordina procesos cognitivos asociados al aprendizaje. Por lo cual, dadas las características, no hace mucho sentido de que a nivel sintomatológico lo que vemos que a nivel científico como evidencia con el neurotransmisor de la dopamina. A nivel ambiental, vemos que el consumo de alcohol y tabaco durante el embarazo se ha asociado con la posterior aparición en el niño adolescente el TDAH. También se ha visto que ambientes caóticos, con bajo apoyo, caóticos, con bajo apoyo y con ciertos grados de violencia se asocian también a la aparición de TDAH. Y también se ha visto que son ambientes donde las necesidades básicas del niño no están cubiertas de la mejor manera. Vale. Ahora vamos a pasar a explicaros cuáles son esos síntomas primarios o nucleares que os estábamos introduciendo al comienzo y que son la causa por la cual estos niños pueden presentar dificultades o una sintomatología problemática en otros aspectos, ¿vale? El primero de estos síntomas es el síntoma de inatención, el cual consiste en una dificultad para resistirse o de inhibir la respuesta ante estímulos competidores que parecen más interesantes y reforzantes. Es decir, para el niño es bastante complicado ser capaz de mantenerse de forma constante en una tarea porque hay otras que tienen la misma una similar relevancia o importancia para ellos, ¿no? Entonces es por eso que van cambiando. Dentro de los síntomas de inatención vamos a explicar brevemente 2 tipos de atención en la cual presentan bastante dificultades este tipo de población. Una de ellas es la atención sostenida, la cual es la capacidad para mantener una respuesta de forma consistente durante un periodo de tiempo prolongado. El otro tipo de atención en el cual parece que tienen bastante dificultades es la atención selectiva, la cual implica la capacidad para seleccionar un estímulo relevante del entorno de entre otros muchos que funcionan como distractores. El ejemplo que tenemos aquí puesto es por el de una pareja de amigos que están en una cafetería, realmente están rodeados por multitud de estímulos y aún así son capaces de dirigir la atención de forma voluntaria hacia aquel tipo de estímulos o de interacción que les interesa, haciendo que los demás tipos de atención, que los demás tipos de estímulos pues pasen a un segundo plano y que no entren dentro de su consciencia, ¿no? El siguiente síntoma en el cual presentan bastantes dificultades o bastante sintomatología es en el de hiperactividad o falta de inhibición motora.
Esto lo que quiere decir es, pues eso, cuando vemos intranquilidad, inquietud y movimientos corporales obvios que generalmente innecesarios que se dan a menudo en situaciones poco estimulantes. Los niños, este tipo de niños, necesita estar en constante movimiento, como ya hemos visto. Es por eso que he puesto aquí el ejemplo de un niño que parece que le han dado cuerda y que no para, ¿no? Otros síntomas relacionados con los aspectos motores en los cuales encontramos dificultades en este tipo de población habitualmente son dificultades en la coordinación motora, al no ser capaces de percibir adecuadamente los tiempos o el procesamiento de la información temporal, como ahí tenemos explicado, por falta de algunas regiones cerebrales, principalmente las frontocerebelosas de las que estaba hablando al comienzo, haciendo pues eso, que la capacidad de secuenciación y la capacidad de medir los tiempos para realizar una conducta motora en concreto se les dificulte un poco, y esa es una de las razones por la cual parece que estos niños van o se comportan de forma atropellada, ¿no? Y relativamente torpe. El tercer tipo de síntomas primarios que se ha observado a través de múltiples estudios es el de impulsividad, no comprendida como esa impulsividad motora de la que acabo de hablar, sino como del control cognitivo o la capacidad de controlar nuestra conducta, nuestra mente, ¿no? Nuestros pensamientos y tal. Entonces, el control cognitivo se puede comprender como un proceso múltiple que abarca la regulación del comportamiento, la interrupción de respuestas en marcha, la supresión de la respuesta indebida, el aplazamiento de la satisfacción y el control de la interferencia. Además, otro tipo de dificultades que se presentan a nivel cognitivo, otro tipo de síntomas que son nucleares, que podemos considerar nucleares en este tipo de población, sería el de un concepto que se llama el de memoria de trabajo, que lo que quiere decir es que este tipo de población suele tener dificultades a la hora de retener una cantidad de información determinada en su mente y de trabajar con esta. A la hora de ser capaces de manipular esta información o de ir rescatando otro contenido de información y trabajar con ello en este momento, ¿no? De forma mental. Esa es una de las razones por las cuales también este tipo de población suele tener dificultades o un lenguaje interno un tanto pobre y que hay que ayudarles, y hay que ir ayudándoles para que lo puedan ir desarrollando, ¿no? A continuación vamos a ver síntomas asociados que se derivan de estos síntomas primarios que acaba de presentar Guillermo. A nivel escolar se han visto que existen ciertas dificultades como la falta de atención, la inquietud en la sala de clases, el rendimiento escolar tiende a ser más bajo en los niños con TDAH. También tienden a presentar problemas en las áreas de matemática y en las áreas del lenguaje, de la comprensión y del deletreo. También existen otros problemas que tienden a ser frecuentes, como la coordinación motora y la propiocepción, que estos se asocian bastante a los síntomas relacionados con la hiperactividad y la impulsividad. La propiocepción, en ese sentido, es el sentido interno que nos permite saber un poco la ubicación de nuestro cuerpo, lo que está realizando nuestro cuerpo, las acciones, donde se ubica todos esos aspectos. También es más frecuente en estos niños que hayan lesiones accidentales debido a estos síntomas primarios, y también tienden a tener un rendimiento cognitivo menor. Y también existen ciertas temáticas relacionadas con el sueño, pudiendo haber algunos trastornos del sueño, como dificultad ya sea en la mantención o en la conciliación del sueño. Vale. Como os hemos ido comentando al principio, parece que vamos a dejar un poco de lado el combinado, el trastorno por déficit de atención combinado, porque lo que hace es realmente considerarse que tiene sintomatología tanto del que tiene hiperactividad como el que solo se trata en atención, así que hacemos una pequeña separación entre estos dos tipos de trastornos que tienen algunas diferencias y que nos pueden ayudar realmente a comprender mejor a los niños, ¿no? Entonces, como os había comentado al principio, estamos hablando de un tipo de trastorno que parece que tiene una causa biológica subyacente a un funcionamiento diferente en algunas regiones cerebrales, y eso es lo que nos encontramos en las distinciones entre estos dos trastornos, ¿no? Por tanto, los niños con TDAH, con hiperactividad, parecen
que tienen una afectación mayor en el núcleo estriado, que sería una zona subcortical. Y en cambio, los niños con TDA se ha observado que lo que suelen presentar es una alteración, una hipofrontalidad, es decir, un funcionamiento diferente en la región frontal y determinadas regiones corticales que están por aquí atrás, digamos, en la zona parietal. Este funcionamiento diferente en diferentes regiones lo que hace es que el núcleo, el síntoma principal en el caso de los niños con hiperactividad sea la dificultad en la inhibición de la respuesta, y que en los niños con trastorno por déficit atencional el problema sea principalmente la memoria de trabajo. Esto hace que, por ejemplo, en cuanto a los síntomas de atención, los niños con TDAH tengan más dificultades a la hora de mantener la atención en una tarea en concreto, ya que son incapaces de inhibirse y por eso están viendo diferentes conductas que pueden estar haciendo y que cobran una mayor relevancia en este momento que la que tendrían que estar haciendo. Y los niños con dificultades de atención, debido a estas dificultades en la memoria de trabajo que estábamos diciendo, que es la capacidad de mantener una información en la cabeza y de trabajar con ella, al tener estas dificultades les cuesta dirigir mejor el foco de atención de forma selectiva, ¿no?, hacia lo que es realmente relevante. Los niños con TDAH, por estas razones, también podemos decir que son más hiperactivos o impulsivos, y en los niños con TDA observamos que son más pasivos, más lentos, y en el que se observa también una afectación en la velocidad de procesamiento. Por eso que estamos diciendo que son más pasivos o más lentos, ¿no? Otro tipo de cosas que encontramos en los niños con TDAH es una autoconciencia más pobre sobre su situación, y en cambio los niños con TDA son más conscientes de este problema. ¿Y eso qué hace? Que los niños con TDAH, toda esta impulsividad, falta de autoconciencia, a estos niños les cuesta transmitir sus intenciones en situaciones sociales, y en cambio los niños con TDA lo que se encuentra es un mayor retraimiento, marginación y falta de habilidades para las relaciones sociales, ¿no? Observamos también un modelo más externalizante, con agresividad y siendo desafiantes estos niños hiperactivos, y en cambio con los niños con TDA se observan conductas más internalizantes y con una mayor presencia de ansiedad y depresión, ¿no? Y bueno, en cuanto a lo que es la medicación, parece que ante el mismo tipo de fármaco, que es el metilfenidato, con diferentes nombres, ¿no?, comerciales, este es el que se utiliza para poder regular los neurotransmisores de los que estaba hablando nuestra compañera Maca, que una vez conseguimos regular el funcionamiento de estos neurotransmisores, parece que podemos alterar o mejorar el funcionamiento de esas rutas cerebrales de las que estábamos hablando antes, que funcionan de forma diferente, ¿no? Entonces, en los niños con TDAH se ha observado que estos medicamentos suelen ser más eficaces, y también se observa una respuesta algo más parcial, pero también hay respuesta en los niños con trastorno por déficit de atención. Así que bueno, ya hemos llegado... Ah, no, perdón, le toca a Maca. Me estaba saltando una parte. Desde una perspectiva psicológica se ha visto que el TDAH produce cierto déficit en ciertas funciones yoicas. Por ejemplo, funciones primarias, como hemos visto, la atención, la memoria, el lenguaje, la percepción. En esas básicamente también se ve de que la función que regula el afecto e impulsos también existe un cierto déficit, por lo cual se ve una dificultad en la autorregulación emocional. También se ve una dificultad en la función del sentido de realidad, desde la perspectiva que los niños con TDAH tienden a interpretar la realidad desde la emocionalidad. Por ejemplo, no sé, un niño no me invitó a su cumpleaños, no me invitó porque no le caigo bien, como atribuyendo al tiro como una connotación quizás más negativa desde su emocionalidad. También se ha visto que la función sintético-integrativa también está negativamente, se ve mermada, digamos, en ese sentido. Y esta función permite que uno pueda entablar, por ejemplo, en un objeto o en una persona, cualidades opuestas que al mismo tiempo coexisten. O cualidades también pueden ser no tan opuestas, y también eso se les dificulta también a los niños con TDAH. A raíz de todas estas funciones yoicas que se ven en mayor o menor medida mermadas a raíz del caso, existen dificultades para calmarse, existen dificultades en la internalización de figuras parentales confortables, existe una dificultad en la constancia objetual, existe una dificultad para percibir las señales afectivas de otros,
existe un estilo de apego ansioso ambivalente o desorganizado, y existe una autoestima y un autoconcepto negativo. Vale, bueno, pues ahora ya os hemos dado una breve explicación de lo que nosotros hemos encontrado más relevante sobre las causas y en qué consiste, ¿no?, este tipo de trastorno, y ahora ya abrimos el turno de preguntas y cualquier comentario que se os ocurra hacer. Así que podéis abrir los micrófonos y Grace comentar. levantó la mano. ¿Quién? Grace. Vale, venga, adelante. Adelante, Grace. Ay, vemos 3 manos. La primera que vi que levantó fue Grace. Si quiere puede preguntar. No se puede activar el audio, nos dice. ¿No? ¿Aló? Ahora sí. Vale. ¿Ahora sí? Sí. Perfecto. Hola, mira, mi nombre es Grace. Yo tengo un hijo con TDAH y mi consulta es la siguiente, porque ustedes hablaban mucho que se daba en el área frontal. Sí. Todo ya. En mi hijo es todo al revés. Lo que pasa es que él fue diagnosticado con epilepsia del sueño en un principio. Esto fue hace 3 años. Él tiene 6 años en este momento. Y ahora, hace unos meses, se cambió el diagnóstico a TDAH, ¿ya? Pero en este caso, sus electroencefalogramas siempre salen con actividad epilioforme en el área occipital. Ya. Entonces, mi duda es si según ustedes, estos niños siempre se le da en el área frontal, y tiene mucho que ver con el comportamiento en lo que ustedes decían, pero a la vez es como combinado, porque por ser él no es hiperactivo. Ya. Pero sí hay otras cosas que sí la mayor parte son lo que ustedes nombraron, sí las tiene, pero la única parte que no las tiene es la hiperactividad. Entonces me queda la duda si existen otros casos que se da de forma distinta. Esa es mi consulta. Vale. Bueno, gracias por tu pregunta, Grace. A ver, primero, vale, entonces tu hijo presenta un cuadro epileptiforme en la región occipital. La región occipital está... Perdona, ¿hay alguien con el micrófono? Mañana porque eran ellos... ¿Podrías cerrar el micrófono, por favor? Perdón, parece que no estaba hablando. He estado hablando durante un buen rato y no se me escuchaba. Sí, estabas muteado. Perdona, Grace. Bueno, gracias por tu pregunta. A ver, voy a ir respondiendo a algunas de las cosas que has comentado. Has dicho que tu hijo presenta un cuadro epileptiforme en la región occipital. Esa región sería la región de aquí atrás y está relacionada fundamentalmente con lo que es el sentido de la visión. En cuanto a los diagnósticos que le han ido dando, normalmente a un niño no se le puede diagnosticar con TDAH antes de los 6 o 7 años. Y bueno, el caso es que cada niño en realidad es un mundo. Una cosa que comentó Maca y que se puede comentar aquí ahora para responderte un poquito es que realmente el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad correlaciona con algunos genes en concreto, pero no es con uno y no están identificados todos. ¿Eso qué quiere decir? Que el diagnóstico de un TDAH se hace mediante la observación y no se puede diagnosticar a través de pruebas médicas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto?
Lo que quiere decir es que aquí lo que hacemos, en cierto sentido, es recoger una serie de síntomas que parece que se están presentando en un tipo de población, pero realmente lo que hay que hacer más allá de esta etiqueta es hacer una evaluación adecuada a su hijo o a la persona que sea, observando cuáles son las capacidades, las habilidades de esa persona, identificando los puntos fuertes y los débiles para que así podamos ayudarle diseñando una estrategia, una serie de estrategias que le ayuden a revertir la sintomatología, a que se pueda revertir por completo, a compensarla o, bueno, sí, o hacer lo que se pueda en base a lo que sabemos para ayudar a esta persona a tener un desarrollo lo más adecuado posible. Su hijo, bueno, pues puede estar presentando una sintomatología de falta de atención, como estaba diciendo, y no presentar la hiperactividad. A la vez, si estamos hablando que las regiones occipitales, las cuales son las relacionadas con la visión, están alteradas por este cuadro epileptiforme, eso quiere decir que debe de haber algún tipo de alteración en esa dirección, ¿no? Tal vez los problemas de atención tengan que ver con dificultades en el procesamiento de la información visual. Este niño habría que, no sé si le han hecho estudios con respecto a cómo funciona su visión. Es capaz de identificar los objetos adecuadamente, cómo se ubican en el espacio, es capaz de dirigir su mano hacia los objetos y los alcanza adecuadamente. ¿Cómo funciona en ese sentido? Uy, está silenciada Grace. ¿Se le puede, tengo que activarla yo Sí. o...? ¿Aló? Sí. ¿Ahora sí? Ya. Sí, Grace. Mira, sí, él está, bueno, él está con hartos profesionales, neurólogos. En este momento estamos empezando con un psicopedagogo y terapeuta ocupacional, con neurólogo y psiquiatra. Él está con varios profesionales. Él usa lente, ya fue llevado, ya tiene hace un año que usa lente, pero así todo, él tiene aparte de eso, tiene un trastorno de posesionista desafiante. Entonces, eso muchas veces impide que se concentre. Claro. Que esté en un lugar mucho rato determinado. Entonces, sí se ha tratado con los especialistas, lo que pasa que ahora, como empezó recién en primero, recién se vio el desarrollo de la electroescritura, ese tipo de cosas que antes no nos dábamos cuenta, a lo mejor porque era un poco más distinto. Sí. Claro, pues ahora mismo lo que hace falta es ir observando realmente cómo va adquiriendo esas habilidades propias del contexto académico, ¿no? Y ir haciendo un estudio de comprensión sobre cuáles son sus puntos débiles, sus puntos fuertes para establecer una estrategia conjunta, como decías, con terapeutas ocupacionales y demás, que le pueda ayudar a desarrollar en lo mejor posible, lo mejor que se pueda, dichas funciones, digamos. Entonces, pues, el cuadro de atención, pues no tendría por qué estar directamente relacionado tal vez con el cuadro. O sea, es complicado. Realmente lo que hay que hacer es un estudio en profundidad con una evaluación neuropsicológica y desde otras áreas para ver cómo se le puede ayudar. Y bueno, luego vamos a pasar a la fase de tratamiento y ahí podrás tener tal vez algunas cositas que te puedan ayudar. Claro, yo quería agregar que también donde se ha visto en esta área frontal, donde se ha asociado más ciertas como alteraciones, no quita de que no puedan haber alteraciones en otras partes simultáneamente. Es lo que la evidencia a nivel en la actualidad ha encontrado como con mayor correlación. Pero, por ejemplo, y también el hecho de que, claro, el examen que tú comentas arroja en el área occipital, no quiere decir que quizás haya otras alteraciones quizás en el área frontal, por ejemplo, a modo de ejemplo. Y también, bueno, ahí cada vez estamos aprendiendo más del cerebro también, entonces cada vez va avanzando todo este tema. Levantó la mano después Jasna. Vale.
¿Quién? Yasna, el activo, ¿no? Ahí, sí. Ahí te escuchamos, Yasna, sí. Hola, buenas noches. Tengo 3 Vale. consultas. La primera, si este PPT o lo que se expuso se va a enviar al correo o algo, o solamente lo que van exponiendo en la pantalla. No habíamos pensado en compartirlo, pero yo la verdad es que no tendría ningún problema en compartirlo. Ah, ya, es que lo que pasa Yo es que no tampoco. alcancé a escribir en el lado de jerarquía. Era por eso. Y mi otra consulta, bueno, yo tengo, mi hijo mayor tiene 13 años. Él está Ajá. diagnosticado con cuadro epileptiforme bifrontal. Tiene sordera congénita leve, necesita el audífono para clase, Ya. porque eso también influye, y fue diagnosticado también de chiquitito, a los 6, 7 años, con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Ya Ujú. no tiene la hiperactividad, pero sí Ya. tiene el trastorno de déficit atencional. Entonces mi duda es de que a mi hijo le cuesta mucho el tema del lenguaje, pero él hablarlo. En su nota no tengo ningún problema, es seco para la matemática, nada que decir. También nosotros hemos buscado formas, más allá de la medicación, formas de que dibuje, le encanta dibujar anime, así que si tiene un espacio se enfoca en eso, para no perder el hilito. Si está en clase está como con un lápiz y un cuaderno que está rayando y lo mantiene concentrado. Pero quisiera saber el tema del lenguaje, cómo poder trabajarlo con él, porque como ustedes acaban de hablar y también yo tengo conocimiento, son pobres como el del tema del lenguaje. Si Ujú. uno le da una respuesta como que tiene la idea, pero no sabe cómo sacarla, cómo poder expresarla, cómo coordinar ciertas palabras, pese a que lo he trabajado con él, cuesta mucho. Esa era mi consulta. Bueno, yo de lo que me quedé pensando es que, claro, puede haber una dificultad en el práctica en el lenguaje, también puede haber una temática emocional que también dificulta ya sea la comprensión o la expresión del lenguaje, en términos de que si en ciertas situaciones se pone ansioso, eso se vea dificultado. En ese sentido, es muy positivo que esté constantemente estimulado desde el área del lenguaje. En el fondo, por ejemplo, puede ser positivo en ese sentido, no sé, ir disminuyendo las pantallas, por ejemplo, que emplean o las actividades que realiza más sin el empleo del lenguaje. También son procesos que también hay que considerar que, como también lo explicó Guillermo, el cerebro va madurando también. Entonces, también esos aspectos también tiene que requerir tiempo y también hay paciencia también ahí del contexto familiar. Ya, a ver, yo lo siento, es que hubo un momento en el cual no alcancé a escucharte bien. ¿Cuáles eran los problemas específicos del lenguaje que estaba teniendo su hijo? Porque no me quedé. ¿Era de articulación? ¿Era de vocación, de construcción de las frases o de sus ideas? ¿De qué era? Me dijiste algo sobre el lenguaje interno, que parece ser pobre, ¿no? Pero, o sea, como que me quedé un poquito pillado. A ver. Quedamos atentos a tu Ahora respuesta, sí, él Vale. lo que dijo, lo segundo, que es como la construcción de frases, de palabras, el poder verbalizarla, como sacar la idea de su cabeza al hablarla. Vale. Construir como esa frase en concreto. También le cuesta un tema como de texto. Le repite como las palabras, le cuesta como el expresar, tener como un amplio vocabulario, le cuesta mucho. Vale. ¿A qué te refieres cuando repite las palabras? Cuando tú estás hablando, ¿él repite algunas palabras que vas diciendo tú? ¿O... Ay, ¿le pueden dejar el audio? ¿Cómo se pone, cómo se le abre el micrófono? Bueno, a ver, bueno, para la adquisición o una de las cosas que se, digamos, el lenguaje, Ahora sí me escucho. vale, Póngase usted, a veces está hablando del el tema de, a ver, la otra vez tenía que hablar sobre una enfermedad de transmisión sexual de ciencias, porque le enseñé el tema de sexualidad, infecciones. Entonces, tenía que redactar sobre el cuidado.
y encontró la palabra con el que él más sentía que expresaba parte del texto, era común, palabra común. Entonces para todo ocupa como esa palabra porque no encuentra el cómo, por más que piensa, le cuesta encontrar otra como relacionar lo que ocurre. Vale. Aunque lo hago leer diccionario o que lea amplio, porque no tiene mayor problema en eso, pero a él en sí, dentro de su expresión, como que lo piensa y le cuesta mucho el poder idealizar la idea de cómo hablarla. Yo ahí lo que veo o lo que intuyo es que lo que está teniendo es dificultades no propias, o sea, el lenguaje, una de las formas, o sea, el orden para que vaya adquiriendo un niño el lenguaje pasa de lo concreto, no hacia lo abstracto, lo más abstracto, ¿no? Si está teniendo dificultades en el campo de la abstracción o a la hora de encontrar sinónimos o cosas así, unos ejercicios que pueden estar bien pueden ser ejercicios de clasificación, de búsqueda de encontrarse con varios elementos y crear o construir categorías, porque de esa forma lo que está haciendo es crear conexiones entre unos conocimientos y otros, los está relacionando y de esa forma puede tener acceso a un mayor repertorio, digamos, de recursos lingüísticos que le pueden ayudar a mejorar o a profundizar un poquito en lo que sería el campo de la complejidad, ¿no? Digamos. Entonces ese sería tal vez un ejercicio que podrías probar a ver a ver si le es complicado o no. Y si le es complicado, pues podríais ir haciendo cosas relacionadas con eso. Yo creo que eso podría ser una forma útil para trabajar Y no solo eso, también construyendo definiciones primero de cosas concretas y luego a través de esos criterios de clasificación estableciendo relaciones, ¿no? O haciendo que vaya más allá. Entonces pasamos de lo concreto clasificando a cosas más abstractas y más complejas. Podríais intentar tal vez algo así. Vale. ¿Quién más? Vamos con Fernanda, era la siguiente que levantó la mano. Creo que va a ser la última de esta tanda, por lo menos. Vale, yo no sé cómo se activa el micrófono. Tenía que haber practicado esto primero. ¿Cómo lo activo? ¿Ahí se escucha? Ahí está, Fernanda, sí. ¿Se escucha? Sí. Sí. Y hola, buenas tardes. Miren, mi pregunta es la siguiente. Estoy trabajando con un chico de 7 años que tiene trastorno con déficit atencional con hiperactividad. Entonces, ahora estamos trabajando el inicio de lo que es la lectoescritura. Y mi pregunta es, por ejemplo, ¿su desarrollo va a ser normal al iniciar esta etapa? O sea, yo sé que cuesta por el tema de la atención y todo, pero ¿qué tanto? ¿O tengo que esperar un poco a que madure su nivel cerebral, digamos? Claro, ahí lo que hay que hacer es, por un lado, no tener mucha ansiedad, ¿no? Con que se vayan cubriendo o cumpliendo las expectativas, ¿no? Marcadas por el tiempo, teniendo en cuenta lo que has dicho, que puede ser simplemente aspectos relacionados con que todavía no se ha desarrollado adecuadamente. Y bueno, es cierto que este tipo de población suele tener dificultades o hay una comorbilidad alta, ¿no? De dificultades con la adquisición de la lectoescritura. Aquí hay que hacer, yo creo, realmente este tipo de preguntas que estáis haciendo se van a poder ir explicando a través de la siguiente parte, que es la del tratamiento. Ahí tal vez vayáis encontrando algunas ideas que os puedan servir. Si no te sirve lo que vayamos diciendo, si quieres te reservamos otra vez el turno, digamos, o explicamos un poquito, nos dices en plan, oye, ¿me puedes dar un poquito más? Y te damos un poquito más, ¿vale? Porque así podemos ir avanzando. Pero sí, hay que tener en cuenta los aspectos del neurodesarrollo, hay que ir trabajando y obviamente estos aspectos, sobre todo hay que presentarles oportunidades, ¿no? Para que se vayan enfrentando a ellas y habrá que hacer una labor de autoconcepto, de estima y o sea, como aprendiendo a separar, ¿no? Y no viviendo las cosas con impaciencia, que ellos no la perciban y que eso no haga que ellos se sientan diferentes, digamos, ¿no?
Claro, entiendo. Esa era más o menos mi pregunta y el tema igual que los papás igual se ven como frustrados un poco en ese Claro. tema porque sienten que sus hijos no están avanzando y no adquieren quizás lo que deberían estar adquiriendo en ese momento. Entonces, Claro. por ahí va mi Por eso, pregunta. claro, por eso es un tema también ahí de la autoexigencia, también que ahí los propios papás se van imponiendo. Y también como vimos también en los principios que explicó Guillermo, a veces es tiempo en ese sentido. Entonces, por eso es importante ahí la paciencia también. Vale. Parece que hay una mano más levantada. ¿Le hacemos caso a esa última mano? Y ya Yo creo pasamos que sigamos y es Andrea. La tenemos de la primera para el otro Vale. turno. Venga, vale. Venga, pues continuamos. Ahora, como os ¿Aló? explicábamos, vamos a pasar... ¿Sí? ¿Hola? Hola, soy Andrea. ¿Puedo hacerle preguntas o todavía no? Venga, sí, venga, hazla. Vamos, haz la pregunta. Mira, lo que pasa es que yo tengo un hijo que hoy día tiene 23 años. Él fue diagnosticado con TDAH como de los 6, 7 años por un montón de síntomas que él tenía cuando era pequeño. De hecho, lo llevé a muchos profesionales para lograr este diagnóstico, entre psiquiatras, psicólogos, neurólogos, terapia. Bueno, yo también fui madre adolescente, me costó mucho, fue una etapa muy compleja. Y ahora tiene 23 años y yo digo, todavía él tendrá TDAH, ¿cómo puedo ayudarlo en la adultez? ¿Esto sigue? Esa es mi pregunta. Normalmente los niños con TDAH, a medida que... O sea, suelen tener bastantes dificultades académicas. No sé, o sea, ¿tu hijo está presentando dificultades especiales en alguna de las esferas que habíamos comentado antes o en más de una, como puede ser? Porque uno de los argumentos o criterios para diagnosticar con TDAH es que esta sintomatología se puede observar en más de una de las esferas que habíamos mencionado antes: familiar, laboral, académica, de autoestima, digamos, psicológica. Sí. Sí, sigue presentando algunas dificultades relacionadas con la sintomatología que te habían explicado cuando te diagnosticaron con TDAH. Sí, lo que pasa es que él, por ejemplo, le ha costado el tema de la universidad. Él logró salir de cuarto medio con mucha dificultad. La universidad también hoy día se ha cambiado ya de carrera. Tiene algunas conductas familiares igual un poco, no sé si agresiva, pero es como él cuando era chico, que pasaba, empujaba, él era un poco tosco. Hoy día es igual. Entonces de repente él contesta mal, me dice, pero si yo jamás he contestado mal. Y como que él vive otra realidad. Le digo, hijo, pero explica lo mismo, pero de distinta manera. Y me dice, mamá, pero si yo nunca he gritado, nunca te he hablado mal, nunca. Y no sé, creo que su forma de relacionar ahora con su polola, creo que igual, o sea, me da como lata no poderlo seguir ayudando. Si es que todavía continuara con este tema, yo no sé si se termina esto, no sé. Existen algunos casos donde la sintomatología ya se sigue presentando, pero de una manera no tan significativa, no evidenciándose como en las esferas que vimos al comienzo y que no está presente, pero también existe otro grupo que en la adultez sigue manifestando sintomatología y que también pudiese llegar a requerir distintos tipos de intervenciones. Ya. En ese sentido, lo que quizás podríamos recomendar, y justo ahora fue una muy buena pregunta para irnos a la siguiente parte que nos queda, hacer un proceso ahí de hecha evaluación ya con todo, ya que eso ya lo hicieron cuando ya era pequeño, para ver actualmente cómo le está afectando también los síntomas que está teniendo. Ya, muchas gracias. De nada. Venga, pues entonces vamos a continuar ahora hablando sobre los diferentes tipos de tratamiento, recomendaciones, como os habíamos explicado, ¿no? Así que pasamos a la siguiente sección. Perfecto. Vamos a ir a las implicaciones para el tratamiento. Hay que considerar que cuando existe un niño que es diagnosticado o se sospecha que tiene TDAH, existen tres agentes que son bastante relevantes. Primero está la familia, después está el colegio y después está los profesionales que lo estén tratando o que lo estén evaluando. Es muy importante que estos tres agentes trabajen de manera coordinada y en pos ahí de objetivos comunes. Cuando se sospecha que hay TDAH, puede ser
una parte muy recomendable, que se realice una evaluación, un proceso de evaluación. Quizás acá dentro de lo que más nos hace sentido es partir con una evaluación psicológica, donde se evalúa el área emocional, se evalúa el área emocional y las relaciones interpersonales y se pesquisan ciertos aspectos cognitivos. Si es que en esa evaluación, que se hace clínicamente y se hacen con pruebas ya sean proyectivas o pruebas del tipo más psicométrico, puede ser relevante que se haga una evaluación neuropsicológica, que es en el campo de mi compañero Guillermo, donde se ve las áreas puntuales y las funciones puntuales que se ven afectadas por el TDAH. Así que eso. Otra cosa que iba a decir, que a nivel de los profesionales pueden haber distintos profesionales de acuerdo al caso y a las necesidades que trabajen con él. Por ejemplo, puede haber psicólogos, neuropsicólogos, como son nuestros casos. También puede requerir tratamiento farmacológico, donde puede estar tratado ya sea por un psiquiatra o un neurólogo. También puede requerir apoyo de un fonoaudiólogo o de terapeuta ocupacional. También puede requerir un apoyo psicopedagógico. O sea, cada caso es individual y el apoyo que va a necesitar es distinto. Es clave considerar para el tratamiento la edad y la fase del desarrollo del niño. Es importante que los tratamientos favorezcan un estilo de crianza afectivo, cálido y sensible, y que se aprenda desde la colaboración, habilidades sociales y diferentes límites y consecuencias. El tratamiento psicológico, después de que se hace la evaluación psicológica y se ven ciertos focos que son necesarios de intervenir, se realizan objetivos de tratamiento. Los objetivos de tratamiento en general comunes con el TDAH es lo que voy a presentar a continuación. Obviamente, dependiendo del caso, pueden haber distintos objetivos. Pero a continuación vamos a decir los en que en general se trabaja. Son psicoeducar sobre el diagnóstico, fomentar un autoconcepto integral en el niño, trabajar en la autorregulación, fortalecer la autonomía de este, incentivar la autoeficacia en el niño, fomentar un apego seguro entre el paciente y su contexto familiar y trabajar en la construcción de relaciones asertivas. Vale. En cuanto al tratamiento neuropsicológico, como se estaba diciendo antes, uno de los aspectos, una cosa es la etiqueta o el diagnóstico de lo que sería un TDA, un TDAH, un TDA combinado, ¿no? Pero realmente lo que hay que hacer, como estábamos hablando antes con, no sé si fue Grace, lo que estaba comentando es que el trastorno es una forma de que nosotros entendamos un conjunto de síntomas que se suelen producir en este tipo de población cuando decimos o hablamos sobre este trastorno. Pero una vez pasamos de eso, lo que realmente interesa es hacer una evaluación sobre la persona en concreto, sobre ver cómo funcionan las herramientas que tiene cada uno, ¿no? Estableciendo de esa forma una línea base, apoyándonos en los puntos fuertes y los puntos débiles que nos sirva para crear luego unas estrategias o un plan de acción que tendrá que ser combinado, como estaba diciendo Maca, entre la familia, entre el colegio y los diferentes profesionales, para que ninguno nos estemos en cierto sentido pisando y que todos estemos remando en la misma dirección, ¿no? Entonces, por tanto, la labor que sería desde la neuropsicología sería la de hacer una evaluación de las funciones cognitivas, centrándonos principalmente en cómo funciona su memoria de trabajo, cómo responden cómo funciona también su atención sostenida y selectiva. Y bueno, también comenté aquí la alternante, la cual esta es, o quiere decir, la capacidad de una persona para mantener el foco de atención o el plan de actuación en una tarea, cambiar a otra tarea y volver a la tarea anterior en el lugar donde la habían dejado. Todo esto tendría relación, obviamente, con la memoria de trabajo también. También tendríamos que fijarnos, evaluar cómo es el control de impulsos o su capacidad de inhibición, ver cómo son capaces estos niños de identificar, de planificar y de resolver los problemas a los que se tengan que enfrentar. También tendremos que fijarnos en cuáles son
cuál es la calidad de sus habilidades pragmáticas, o es decir, de sus habilidades sociales, ¿no? Capacidad de interacción, de ser adecuado dependiendo del contexto, etcétera. Y también tendremos que fijarnos en cuáles los aspectos que le motivan. La motivación siempre será una de las principales apoyos o herramientas que tendremos que utilizar y saber comprender para poder dirigir o ayudarles o guiarles a estos niños en la consecución de la mejora del resto de funciones cognitivas a través de cosas que les interesen y además también acompañándoles realmente o sabiendo guiarles hacia aquellas cosas que les motiven durante el resto de su vida, ¿no? Haciendo un poquito de guía, ¿no? Y pudiendo acompañarles. Dentro de lo que sería el aspecto del tratamiento neuropsicológico, aquí lo que estaríamos haciendo es técnicas de rehabilitación o de trabajo de estas funciones cognitivas y además técnicas de modificación de conducta, las cuales se basan en identificar aquellos comportamientos que están siendo problemáticos en este tipo de población, seleccionando las estrategias más adecuadas y coordinándolas entre el colegio, la casa y el resto de profesionales, como había dicho. ¿De qué forma identificamos este tipo de conductas problemáticas? Pues intentando dar respuesta a las preguntas que os he puesto aquí. La primera sería decir qué es lo que ocurre, cuál es esa conducta problemática, cuándo sucede, dónde, en qué contextos, qué es lo que pasa antes, cuál es el desencadenante que produce que se produzca esta conducta, cuánto dura, con qué frecuencia sucede, cuál es la reacción del adulto ante esta situación, cuál es la reacción del niño y qué es lo que obtiene. Hay que tener en cuenta mucho también esta última pregunta porque para que una conducta se esté manteniendo es porque hay algo que se está consiguiendo. Y hay que saber identificar eso para poder realmente hacer el plan de tratamiento, un plan de tratamiento que pueda ser eficaz, ¿no? Además de esto, aspectos que ayudan mucho a este tipo de población es el de construir junto con ellos de forma activa un ambiente que sea estructurado, en el cual ellos participen activamente y que además sea predecible, ¿vale? Ahora nos vamos a ir a ciertas recomendaciones a nivel familiar. A nivel familiar se sugiere mostrar a los niños y adolescentes sus virtudes y recursos. Esto va alineado con el objetivo de ir fomentando una autoestima positiva y un autoconcepto positivo en ellos. También se recomienda no ampliar de manera rígida la etiqueta de TDAH hacia los niños y adolescentes, dado que una percepción rígida puede fomentar más conductas problemáticas. Aquí es clave como considerar de que en el fondo se diferencie entre el TDAH que está padeciendo el niño y el niño. Hay que considerar que el niño no es el TDAH o los síntomas que más se visibilicen, no es el niño, sino que él tiene todas otras características y recursos positivos que también hay que ir potenciando. Se sugiere conversar respecto a mejorar en lugar de defectos con los niños y adolescentes. Otra recomendación es mencionar 3 aspectos positivos por un aspecto a mejorar que se desea abordar. Esto también va en la línea, primero, de fortalecer el autoestima y el autoconcepto positivo, y también con la manera de poder dialogar de una manera un poco menos defensiva también hacia ellos. Otra recomendación es que se sugiere regular las expectativas respecto de los logros de los niños y adolescentes, con la finalidad de que no experimenten la sensación de no poder cumplir con las expectativas de otros. ¿Qué pasa? Es que aquí los niños se dan cuenta de que existen altas expectativas, quizás impuestas por colegio, familia, etcétera, de contexto. Ellos no pueden cumplir porque tienen ciertas dificultades como mismo en distintas áreas. Entonces es clave que en el fondo estas expectativas se vayan regulando y bajando, porque en el fondo eso va gatillando más ansiedad, que hace más difícil aún cumplir esas expectativas. Entonces, por eso es clave poder ir regulándolas desde ese punto de vista. Otra recomendación viene siendo es que se recomienda fomentar las habilidades de los niños y adolescentes con la finalidad de incrementar la autoeficacia y las sensaciones de logro y de ser capaces de cosas que pueden lograr. Se sugiere no juzgar al niño o adolescente, sino juzgar la conducta que realizó, con la finalidad de externalizar la problemática. Aquí es clave decir que, claro, tal conducta que realizó es negativa, y no que el niño quede con la idea de que él es negativo, a modo de ejemplo. Como se ha visto, existe una alta correlación con trastornos afectivos del TDAH. Vimos anteriormente que es al menos de un 30%,
Por eso es bien común que hayan ciertos desbordes emocionales, lo que quieren decir emociones displacenteras intensas de alta emocionalidad. Tristeza, llanto, baja tolerancia a la frustración, entre otros. Y aquí vamos a mostrar ciertas técnicas que pueden ser útiles para esos momentos de desborde. La primera es la contención física. Consiste en un abrazo fuerte. El abrazo permite la liberación de serotonina y dopamina, un neurotransmisor que ya vimos, que aquieta la reacción emocional. Por lo tanto, la contención emocional tiene como resultado la disminución de la intensidad emocional. Otra es los movimientos. Las investigaciones han demostrado que el movimiento corporal afecta directamente las sustancias químicas del cerebro. Por consiguiente, cuando tu hijo ha perdido el contacto con su cerebro superior, que viene siendo la parte frontal y otras partes también superior del cerebro, una buena manera de ayudarlo a recuperar el equilibrio es hacerle mover el cuerpo. A modo de ejemplo, esto puede decir sacarlo del contexto, que vayan a dar una vuelta, que se mueva. Todo eso hace que ahí él vuelva de estos desbordes emocionales que va teniendo. La última intervención que vamos a ver antes de los desbordes emocionales que se recomiendan a nivel familiar se llama dejar pasar las nubes de las emociones. Y consiste en recordarle a tu hijo que los sentimientos vienen y se van. El miedo, la frustración y la soledad son estados pasajeros, no rasgos duraderos. Una vez que hayas reconocido la validez de sus emociones, ayúdalo a entender que no durarán eternamente. Esos son aspectos que a veces lo viven muy intensamente los niños cuando están con estas emociones displacenteras. Se resalta mucho la útil pero importante distinción entre estoy triste y soy triste. Para darle una perspectiva, pregúntale cómo espera sentirse dentro de 5 minutos, 5 horas, 5 meses, 5 años, por ejemplo. Vale. Otro de los aspectos que nos gustaría que tuvierais en cuenta en relación a la interacción con los niños es que tengáis en cuenta que el tiempo de familia es una necesidad básica en ellos para la construcción de su autoconcepto, de la construcción del mundo, de cómo es y tal, ¿no? Entonces, el tiempo de familia nos gustaría señalar o resaltar que no se debe de centrar únicamente en el tiempo dedicado a cumplir con las obligaciones, sino de lo que estamos hablando es de un tiempo que sirva para crear vínculos, ¿no? Un vínculo seguro y flexible en el cual los niños se sientan más a gusto y que pueda permitirles o darles pie a tener un desarrollo más adecuado, digamos, ¿no? de todas sus funciones psicológicas y cognitivas. De esta forma, bueno, lo que quería señalar es eso, la necesidad de transmitir un afecto, interés en la comunicación, así como de normas y límites de acuerdo a su edad. Como estábamos hablando antes, por ejemplo, con los principios de jerarquía y tal, hay que tener en cuenta que cada una de estas funciones que vamos adquiriendo empezamos a ser un poquito, empezamos a conocer un poquito cómo funcionan y a medida que a través de la experiencia y del establecimiento de conexiones neuronales y tal van mejorando y consolidándose, pues se les puede ir pidiendo cada vez más, ¿no? Esto repercute en la capacidad de atención, al principio es muy breve, pon 10 minutos, al final somos capaces ahora adultos de aguantar 45 minutos, ya nos hemos pasado un poco. Pero es eso, hay que ir siendo consecuentes con la edad, con la etapa de los niños para ir acoplando los diferentes normas y límites de acuerdo con la edad de cada uno de ellos, ¿no? Además, nos gustaría recomendaros o daros algunas recomendaciones sobre posibles hábitos y rutinas que pueden favorecer a los niños para estar mejor preparados y, bueno, que puedan favorecerles o ayudarles en la construcción de un contexto, creándoles unas condiciones más adecuadas para que ellos puedan ir desarrollándose mejor, ¿no? Uno de los primeros aspectos en los cuales queremos entrar es en el concepto, en el aspecto del sueño. Antes estaba diciendo, con respecto a esto del principio de jerarquía y tal, bueno, pongámonos, los niños cuando son recién nacidos, ¿a qué se enfrentan? Se enfrentan a un mundo lleno de cosas, de aspectos que no conocen, ¿no? Entonces, ese niño que acaba de nacer, si cualquier cosa que está viendo es nueva, necesita asimilarla, necesita procesarla, necesita integrarla para que vaya adquiriendo cada vez un grado mayor de complejidad en cuanto a su comprensión del mundo, ¿no?
Y uno de los aspectos que les ayudan, que nos ayudan a todos a poder integrar este tipo de información y asentarla con mayor solidez es la fase del sueño. Una de las fases del sueño que se llama fase del sueño REM, que es cuando estamos soñando. Hay diferentes fases del sueño, ¿no? Unas que son para descansar el cuerpo y otra para integrar ese tipo de información. Es por eso que cuando son tan pequeños los niños necesitan tantas horas para dormir. Esta es una razón y hay más, como estaba señalando. Es por eso que entre los 0 y los 6 años los niños normalmente necesitan alrededor de 12 horas del sueño. Entre los 6 y los 12, digamos que ya son un poquito más conocedores de cómo funciona el mundo y tal, y empezamos a ver cómo van necesitando menos horas de sueño, pasando a unas recomendables 10 horas de sueño. Y bueno, me gustaría que tuvierais en cuenta que una forma para detectar si nuestros hijos están durmiendo lo suficiente es que si 20 minutos después nos encontramos con un niño con esta cara, malhumorado todavía, es probable que todavía no haya dormido lo suficiente. Y bueno, hay que establecer una relación y es que a mayor falta de sueño probablemente empeore aún más los síntomas. Este sería un aspecto del sueño. Ahora os quiero comentar algunas cosas sobre cómo podemos conseguir una mayor higiene del sueño, cómo podemos ayudar a los niños para que tengan una mejor calidad del sueño. Uno de estos consejos es que 4 horas antes de dormir es prohibido consumir cualquier tipo de bebida energética. Los niños tienen que ir pasando poco a poco a unos ciclos, unos ritmos de actividad menores. Y si les damos una bebida energética, vamos a conseguir justo lo contrario y les vamos a tener hasta altas horas de la noche. Otro aspecto es, en esta misma dirección, a partir de las 2 últimas horas antes de dormir, el nivel de actividad de los niños hay que procurar que vaya descendiendo. Que no vayan jugando tanto, sino que vayan haciendo cosas más relajadas, ¿vale? Es decir, correr no, dar un paseo, bien, recomendable. También será muy recomendable establecer unas normas y límites claros respecto a hábitos del sueño, estableciendo un horario al cual se vayan acostumbrando a irse a la cama, que últimamente obviamente es bastante complicado por estas circunstancias en las que nos encontramos, y también que intentemos evitar en la medida de posible el uso de pantallas, de televisiones. ¿Por qué? Una de las razones, hay una razón que es bastante importante, que se ha visto a través de diferentes estudios de neuroimagen, es que las pantallas normalmente reflejan o emiten un tipo de luz que se llama luz azul. La luz azul es un tipo de luz que también se presenta, que también nos transmite el sol. Entonces, nuestro organismo, hay una zona en nuestro cerebro que se llama la glándula pineal, que se encarga de empezar a secretar una hormona que se llama melatonina cuando la cantidad de luz proveniente del sol está descendiendo. Entonces, si nosotros estamos frente a una pantalla que nos manda o nos emite un tipo de luz similar a la que nos emite el sol, ese núcleo que hay en el cerebro no está pudiendo segregar esa hormona que induce el sueño. Y esa es una de las razones por las cuales es tan difícil irte a dormir si estás viendo una pantalla, ¿no? Además, otro aspecto que es muy recomendable para que los niños puedan ir adquiriendo esta higiene del sueño es creando rutinas previas y relajantes, como puede ser leerles un cuento, ¿no? Otro aspecto importante a tener en cuenta y que les ayuda en el desarrollo, en el neurodesarrollo de sus habilidades y tal, es tener en cuenta la alimentación. Aquí lo que hay que pensar es que para que el cuerpo funcione adecuadamente, para que se pueda construir adecuadamente, necesitamos tener una buena calidad de ladrillos, digamos. Si estamos consumiendo el mismo tipo de nutrientes constantemente, lo que estamos haciendo es privar de otros elementos necesarios para el organismo, para su adecuada construcción. Lo mismo pasa con el cerebro. El cerebro necesita de una variedad de alimentos para poder disponer de todo lo que necesita, ¿no? Es por eso que es tan importante una dieta equilibrada y variada. Además, se ha visto que en los niños con problemas de atención o cuando hay problemas de atención hay una correlación alta con la ferropenia, anemia o, en sencillas palabras, con la falta de hierro. Es por eso que es interesante incluir dentro de las dietas para estos niños alimentación rica en hierro y además también podemos incluir algunos alimentos que ayudan a integrar el hierro, porque hay a veces que si solo consumimos un tipo de alimento
rico en hierro, ese tipo de alimento justo en concreto el hierro proveniente de ese alimento no se asimila bien. Entonces hay que hacer eso. Y bueno, el otro aspecto de la alimentación es tener en cuenta, siempre lo decimos, ¿no?, la importancia del desayuno. Para que una persona pueda rendir adecuadamente necesita estar preparada desde el comienzo del día, ¿no? Y bueno, uno de los últimos aspectos en los cuales queremos hablar en cuanto a las recomendaciones sería el ejercicio físico, por varias razones. Un ejercicio físico moderado y varios días a la semana. Una de las razones es porque, sobre todo, por ejemplo, cuando están los niños despertándose, ¿vale? No quiero hablar del ejercicio moderado en este momento, sino los niños con déficit de atención. Hay un tipo de niños, por ejemplo, que se llama de tempo lento, a los cuales lo que les está costando es poder activar las diferentes regiones del cerebro, sobre todo las corticales, que son las relacionadas con dirigir la conducta de forma consciente y voluntaria. Bueno, pues a estos niños les cuesta al principio oxigenar adecuadamente el cerebro, ¿no? Y si tenemos un ejercicio moderado, aunque sea un paseo antes de llegar al colegio, cuando podamos ir al colegio de nuevo, eso lo que está haciendo es facilitar que se oxigene el cerebro y así el cerebro puede trabajar de forma más adecuada y los déficits en atención y otras cosas pueden rebajarse un poquito. Así ayudamos a los niños a que atiendan mejor. Además, este ejercicio moderado a través de diferentes deportes lo que permite realmente es que el niño vaya adquiriendo un mayor control de su cuerpo en relación con el entorno y aprendiendo habilidades. Así que ahí lo que estamos haciendo es mejorar, mientras están jugando a través de diferentes deportes, mejorando la atención y el resto de variables cognitivas. El último aspecto, creo que sí, que es el que tengamos en cuenta el ocio y el juego. Aquí quiero que penséis en una cosa. Si os dais cuenta, prácticamente todos los mamíferos, las crías de mamíferos, prácticamente todas juegan. ¿Por qué? Parece ser que la evolución ha diseñado esta habilidad, esta necesidad en los mamíferos del jugar para que las crías puedan ir aprendiendo las habilidades necesarias que van a necesitar cuando sean adultos. Si vemos a un cachorro de lobo o a dos cachorros de lobo, intentan cazarse. Si vemos a dos carneros, se golpean, ¿no? Están intentando aprender a través del juego, de forma súper inteligente por parte de la evolución, están aprendiendo esas habilidades a través del placer, de la búsqueda del placer. Y bueno, nosotros somos mamíferos y a nosotros también nos pasa. Es por eso que hay que tener en cuenta que para los niños, el juego es una necesidad básica. Y si no les permitimos que jueguen, van a intentar jugar en cualquier momento y haciéndolo, por tanto, en momentos que no deberían de estar haciendo eso. Además, una cosa que también tenemos que tener en cuenta es que hay que respetar los intereses de cada niño. Porque ahí está la motivación y a través del juego los niños van explorando cuáles son las cosas que más les gustan y eso es el comienzo que les puede ayudar tal vez a elegir su camino en un futuro. A través de las cosas en las cuales han ido jugando y han encontrado realmente placer, ¿no? Y luego otra cosa que me gustaría hablar es el de limitar en la medida de lo posible las pantallas. ¿Por qué? Mira, aquí hay una cosa que quiero dejar clara. No hay que demonizar las pantallas. Las pantallas pueden ser súper útiles. Útiles para para adquirir conocimientos, para adquirir habilidades. Los niños de hoy en día saben utilizar YouTube para hacer cualquier tipo de receta en la cocina, ¿no? Y les gusta y para eso está genial. Ahí no hay que demonizar para nada. En donde hay que tener en cuenta un poquito, o hay que tener un poco de cuidado, es cuando las pantallas están siendo utilizadas para huir del aburrimiento. El aburrimiento es como una especie de empujón que dan los niños para que busquen algo para jugar y cuando juegan adquieren nuevos conocimientos y nuevas habilidades. Entonces, si el niño se está aburriendo y coge la pantalla, el celular o lo que sea y está pasando de una cosa a otra de forma pasiva, ahí lo que estamos haciendo es privar al niño de momentos en los cuales pueda realmente estar haciendo algo que sea provechoso para él. Tampoco hay que decir que no puedan ver una película o tal, sino que ahí, en ese tipo de cosas, es donde hay que tener un poquito más de cuidado para poder permitirles realmente aprovechar el tiempo en otras cosas que puedan ser útiles. Por lo tanto, ahí es tener un poquito controlado el uso de las pantallas y una oferta alternativa que les permita realmente elegir y jugar, digamos, ¿no?
Y bueno, ya hemos llegado a la parte de lo que es el tratamiento y abrimos el turno de preguntas. Maca y Guillermo, Sí. aquí en el chat habían realizado unas preguntas. Vale. Mira, Paola Rojas consulta, ¿cómo se puede trabajar la memoria de trabajo visual y o auditiva en un niño con TDAH? ¿Cómo se puede trabajar la memoria visual y o auditiva en un niño con TDAH? Lo primero es, trabajar la memoria de trabajo, lo que quiere decir visual o auditiva es, soy capaz de utilizar un tipo de información visual, de mantenerlo y de manipularlo, ¿no? Y auditiva sería lo mismo con información auditiva. Ahí la primera pregunta que hay que hacerse, o lo primero que hay que plantearse es, tenemos que utilizar información adecuada a la edad de cada niño y que sea sobre todo motivadora. Estamos diciendo, al principio estuvimos diciendo que los niños con TDAH presentan dificultades sobre todo a la hora de... Lo que les cuesta es mantener la atención porque hay diferentes focos o diferentes focos estimulares que compiten unos con otros. Entonces estos niños pueden desviarse de una tarea simplemente porque hay otra cosa que realmente les ha llamado más la atención. Una de las cosas que hay que tener un poquito en cuenta es cómo se comportan estos niños. Estos niños se comportan, o sea, actúan mucho a través del movimiento. Una cosa que sucede también en las clases es que parece que desde que comenzó el sistema educativo, a los niños les tenemos sentados en una mesa y parece que lo único que nos importa de los niños es la cabeza. El resto del cuerpo parece que está olvidado, que está omitido. Hay que darles como unas pequeñas rutas de escape en las cuales los niños puedan moverse un poquito. Hay que tener en cuenta que su capacidad de atención cuando son más pequeños es más limitada y hay que aprovechar esos tiempos en los cuales los niños son capaces de prestar atención. Es decir, no nos frustremos mucho con las expectativas intentando que cumplan un montón de cosas. Tenemos que entender que ahora mismo la atención de este niño es de esta ventana temporal y hay que aprovechar ese momento. ¿Cómo trabajar la memoria visual de trabajo? Pues podríamos trabajar utilizando un Memorize, los juegos estos tipos Memorize de tarjetitas y tal, en el cual le vayamos explicando diferentes estrategias, tal vez. Los niños con dificultades en memoria de trabajo y con hiperactividad normalmente no establecen estrategias, sino que intentan recordar los elementos sin haber elegido un orden para ir fijándose en las fichas. Lo hacen sin un plan de acción. Entonces, ahí lo que podemos hacer es darles algunos trucos que les ayuden a crear una estructura sobre la cual puedan trabajar. Entonces, un Memorize puede estar bien, no sé, puedes venirles bien establecimientos de, no sé, a ver, ¿qué edad tiene? Depende. Es que depende de la edad del niño, podremos hacer unos ejercicios u otros, de acuerdo a las habilidades que tienen ya, de las que disponen, ¿no? Y cuanto a las tareas de memoria verbal, pues igual, si es que pasa lo mismo. Hay que tener en cuenta, hay que saber aprovechar esos momentos, esas ventanas temporales en las cuales están atentos y motivados y hacer ejercicios de acuerdo a sus capacidades. Por un tema de tiempo nos va a quedar poder hacer una pregunta más. Oh, vaya. No, perdón. se nos alargó harto la charla. Lo siento. Me entretuve. No. No. Ha sido muy entretenido. Levantó primero Lili. Lili. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Hola, ya, mire, le cuento mi caso. Mi hijo tiene 7 años, hace un mes le diagnosticaron TDAH tipo combinado. Le dieron medicamento metileridato. Resulta que le dieron de lunes a viernes. Yo con todo esto que para mí es nuevo, ¿cierto? Nos empezamos a dar cuenta, cuando mi hijo empezaron con las clases por online, él empezaba con ansiedad, con agresividad, y ahí empezamos a ver todo el cuento y fuimos al neurólogo.
Y con todo no le preguntamos, ¿qué pasa el sábado y el domingo? Porque su medicamento se lo dieron solamente de lunes a viernes. ¿Qué pasa el fin de semana? ¿Cómo reacciona ese medicamento si el fin de semana no se lo toma? ¿Cómo es el cuento en sí? Parece que lo que estaba haciendo el médico, el neurólogo, es aplicar la aplicación del medicamento de acuerdo a las exigencias académicas, supongo, ¿no? Ahí lo que ha hecho es una distinción, vale, en este momento parece que el medicamento puede ayudarle a rebajar los síntomas que presenta el niño y el fin de semana tal vez no sea necesario. No sé, habría que preguntarle al neurólogo las razones por las cuales lo ha hecho. A mí se me ocurre que tal vez sea esa la razón. Claro, desde mi experiencia trabajando con niños que han recibido medicamentos, es bastante habitual que hagan eso y que, por ejemplo, en las vacaciones tampoco estén tomando el medicamento. Tengo entendido que es porque lo que más potencia ese medicamento es la capacidad atencional. Entonces, si en el fondo no se requiere como el poner atención por un objeto, por un tema específico, se va medicando de esa manera, tengo entendido. Pero como dijo Guillermo, un neurólogo psiquiatra sería lo más específico para responder esa pregunta. Estaríamos llegando al final de nuestra charla. Agradecerles mucho la asistencia. Bueno, vamos a estar enviándole la presentación donde también están nuestros contactos. Por cualquier duda que no hayamos podido alcanzar a hacer, nos comprometemos ahí a responder. Sí, bueno, ha sido un placer estar con todos ustedes. Esperamos que les haya sido de utilidad. Es cierto que, bueno, siempre al final quedan muchas preguntas en el tintero, ¿no? Que nos encantaría responder. Pero eso, espero que os haya gustado y si tenéis alguna pregunta, pues no dudéis en contactar con nosotros.